y estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y me predispongo a caminar por él peripatéticamente como todos los días de lunes a viernes aquí en Pauta. Saludo especialmente a los radiovidentes del norte que nos escuchan en Antofagasta, también a los de la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, y desde luego a los radiovidentes sureños desde Temuco hasta la austral Punta Arenas. Hoy día, un día 9 de marzo, pero de 1994, fallecía un escritor norteamericano admirado por algunos, despreciados por otros, que sin embargo se sigue leyendo bien, a pesar de que los tiempos y el contexto han cambiado muchísimo. Me refiero al escritor Charles Bukowski, un escritor de la ciudad de Los Ángeles, que nació el 16 de agosto de 1920 en Alemania, que fue primero poeta y que escribía unos poemas que mandaba a distintas revistas hasta que se convirtió en narrador. Se dice que es el representante de un así llamado realismo sucio. Yo me acuerdo por lo menos de haber leído hartos cuentos de Bukowski y haber leído dos particulares que me interesaron muchísimo. Uno que se llama La senda del perdedor e hijo de Satanás. La senda del perdedor es un libro, de lo que recuerdo, bastante autobiográfico, de una infancia bastante dura, de un padre autoritario que le pegaba. Y además es un excelente cuentista que recoge toda una realidad, la realidad sucia que la alta literatura tal vez no quiere recoger ni contar. Y vamos a escuchar brevemente un audio con la voz de Charles Bukowski para recordarlo. Hoy día 9 de marzo, dije que había fallecido un día 9 de marzo de 1994. Escuchemos su voz. Then you go to grammar school and then you start becoming demented and soft and orientated and En términos generales, eres libre hasta más o menos los 4 años. Luego llegan los 5, vas a la escuela primaria y empiezas a volverte domesticado, moldeado y orientado hacia ciertos caminos. Te empujan hacia áreas determinadas y pierdes el individualismo que tenías, si es que tenías suficiente. Claro, algunos conservan algo de eso, pero la mayoría no tiene suficiente. Entonces te conviertes en alguien que mira concursos en la televisión y cosas así. Trabajas en un empleo de 8 horas con casi una sensación de bondad, como si estuvieras haciendo algo importante. Te casas como si el matrimonio fuera una victoria. Tienes hijo como si los hijos fueran una victoria. Pero la mayoría de las cosas que la gente hace son totalmente rutinarias. Casarse, tener hijos, es algo que hacen porque no hay nada más que hacer. No hay gloria en eso, no hay impulso, no hay fuego. Es todo muy plano y el mundo está lleno de eso. Haces algunas cosas tontas una y otra vez, quedas atrapado en la estructura de lo que se supone que debe ser y no tienes otra opción. Ese es el comienzo de un testimonio de Charles Bukowski. Yo recuerdo particularmente, lo pueden buscar en internet, un hermoso poema de homenaje a la Biblioteca de Los Ángeles. Se estaba quemando la Biblioteca de Los Ángeles y Charles Bukowski recibe la noticia y dice: gracias a esa Biblioteca de Los Ángeles yo no me convertí en un asesino o en un delincuente. Ahí fue donde leí los grandes maestros de la literatura norteamericana y empieza a citarlo, John Dos Passos, Steinbeck, etc. Si no es por la Biblioteca de Los Ángeles yo no habría sido escritor. Y hace un sentido homenaje al valor de los libros en la vida. Recordamos entonces a este escritor norteamericano Charles Bukowski, fallecido un 9 de marzo como hoy, pero en 1994. Y nosotros vamos a irnos a un realismo sucio, pero sí al realismo, a la rugosa realidad política de un país. Bueno, toda realidad política de un país es rugosa. Hoy día tenemos un interesantísimo invitado. Tenía hace tiempo ganas de invitarlo al jardín a conversar un poquito más allá de la coyuntura, con una mirada más a largo plazo. Acaba de publicar una muy interesante columna sobre lo que debiera ser el rol de la oposición en los tiempos que vienen. Apareció la columna, me parece que en el día sábado, ¿el de Mercurio? Apareció ayer, me equivoqué, en el Mercurio. Ricardo Solari en el Jardín. Ricardo, muy bienvenido a este pequeño jardín al fin del mundo. Gracias por la invitación y qué bueno recordar a Bukowski, a quien leí intensamente. Ah, también lo leíste, sí, igual que yo. Muchísimo, además en unas traducciones españolas espantosas. ¡Espantosas! Sí, unas cosas. Pero bueno, la palabra coño partaba por ahí. Sí, mierda, cerveza sí. Y otras, sí. Pero él fue un verdadero personaje que introdujo la literatura. Mucha gente que
pasaba por la vereda de la literatura, porque como se metía con estos temas de los yonkis, de la prostitución, de la vida dura de Los Ángeles, a la gente le atraía eso, digamos, una especie de panqueta, muy como... Sí, es un gran iniciador, tú tienes toda la razón para entrar en la narrativa. Sí. Yo recuerdo que nosotros teníamos un café en el centro con mi señora tenía un café y yo administraba la librería, que era muy pequeña. Siempre nos robaban libros, era un desastre, pero los libros que más robaban eran los de Bukowski. Mira. Cosa que a lo mejor él mismo habría avalado. Bueno, Ricardo Solari, ustedes saben, lo han escuchado también en Radio Pauta, digamos como columnista y como invitado en algunos programas. Es alguien que tiene que ver con la historia profunda del Partido Socialista de los últimos años. Un Partido Socialista que no es que yo lo considere, es que de verdad es un partido muy importante en la historia política de Chile. Siempre se ha dicho que para saber qué va a pasar en Chile hay que ver qué está pasando en el Partido Socialista. No sé si todavía seguirá siendo así, pero por lo menos lo ha sido en las últimas décadas. Él es un nombre insigne de la corriente llamada tercerista del PS. Para quien no es del PS no entiende nada qué es eso de tercerismo, a lo mejor Ricardo nos lo va a explicar. Integró la campaña del no, pero además ocupó cargos públicos muy importantes en gobiernos que fueron fundamentales en la transición. Fue subsecretario del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en el gobierno de Patricio Aylwin, muy joven. De la presidencia, perdón. Con Benninger ahí estuvimos. Imagínate, con un tipo una buena experiencia. ¿Cómo fue? A ver, háblanos brevemente de Benninger. Fue una experiencia extraordinaria, porque con Benninger trabajamos desde antes del 5 de octubre, empezamos a trabajar en el 87, en una serie de proyectos que tenían que ver con la hipotética democracia futura, y concluimos después, como 10 años después, en una corporación que constituimos con objeto de dar apoyo al Parlamento. Así que trabajamos muy intensamente y yo aprendí muchísimo con él. Mucho. ¿Qué es lo que aprendiste más de Benninger? Yo creo que básicamente habían dos cosas de Benninger que eran absolutamente cruciales, ¿ya? Primero, que había que mirar todos los puntos de vista respecto de las cosas para poder tomar la mejor decisión, que había que tener voluntad, que había que tener convicción, pero eso no debía alterar nunca los datos de una realidad para que el resultado, desde el punto de vista de la acción de lo público, fuera acertado. Y lo segundo es que cualquier personaje admirable que yo he conocido varios, siempre ha sido capaz de hacer convivir una vida muy laboral muy rigurosa con una gran pasión por aquellas cosas de la vida que efectivamente importan. Y Benninger era una persona totalmente apasionada por el baile. ¿Por el baile? Por la hípica. Buen bailarín. Hípico, como Bukowski. Claro, como Bukowski. Hípico, o gran viajero. Le encantaba conocer el mundo. Ahora me acuerdo que él fue de los primeros que armó una verdadera línea de trabajo conjunta con los chinos. Él armó una corporación que se llama Asia Pacífico para poder conectar experiencias chilenas con experiencias de Asia, en particular de China. Mira cómo entonces, se anticipó. Se anticipó muchísimo. Oye, ¿no hay una nostalgia al recordar personajes como él? ¿No hay carencia de personajes como él? Yo creo que hay una carencia por personajes como él, por el rigor, por su preocupación, por los detalles de las cosas, el impacto de las políticas públicas, etcétera. Pero creo que, por otro lado, es la idea de que uno siempre puede hacer el máximo esfuerzo por que visiones eventualmente opuestas puedan convivir, puedan retroalimentarse, etc. O sea, ¿ya? Pero cuando cumplió 50 años, cuando se cumplieron ahora una fecha muy importante de su muerte, la universidad le hizo una celebración. Yo noté que había una suerte de intento de apropiación de Benninger en el sentido de que perteneciera a un sector político. No, ¿algo básicamente así? De que era un político conciliador, que su gracia era esa, ¿ya? Y la gracia de él era que era una persona muy anticipada. Por ejemplo, tú sabes que esto de que las calles, Andrés Bello, donde está la radio, etcétera, pues, durante un periodo muy largo de tiempo haya tenido 2 direcciones. Esa es responsabilidad de Benninger. Su primer trabajo profesional fue en el Departamento de Ingeniería, como se llamara, del tránsito de la Municipalidad de Santiago. Y él inventó esta idea de que era posible mover los carriles por un lado y luego en la tarde, cuando cambiaba el flujo, para el otro. Y como eso hizo muchísimas innovaciones en políticas públicas y andaba siempre detrás de la excelencia y el rigor.
Bueno, estábamos recién presentándote tu currículum, o sea, perdona, no, pero estuvo entretenido este excurso y este homenaje a Benninger, ex ministro de Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos. Otro personaje mayúsculo. Tenemos que recordarlo, hoy día está retirado de la escena. Sí. ¿Qué te parece que lo que pasó siempre se vuelve a la idea de lo que le pasó a Lagos en el Partido Socialista? Tú que eres del corazón profundo del Partido Socialista. Hay muchas versiones que son parte de la cultura política urbana que no me compro. Yo creo que cuando él estuvo en esa disputa presidencial o intento, él había vivido un periodo muy largo de deterioro de su rol frente a la opinión pública. Básicamente se le cobraba muy duramente el Transantiago, la haber instalado en la calle a veces la gente cuando salió como candidato lo insultaban en la calle, sufrió mucho. Y esto fue un factor que desencadenó una suerte de debilitamiento de su opción presidencial. Yo creo que más que una operación en su contra, que terminó luego en la candidatura de Alejandro Guillier, yo creo que hubo este proceso de debilitamiento que fue muy... Mira, yo acabo para que tú veas lo que es otro personaje también bastante, insigne como el presidente Piñera, lo veo en algunos listados como el presidente más popular de los últimos 40 años en Chile, cuando él llegó a ser el presidente más impopular. Entonces, esto de las popularidades, las impopularidades son muy relativos probablemente. Y a mí mucha gente me dice, oiga, necesitamos gente como Lagos, ¿ya? Sí, hay mucha gente que dice eso hoy día. Necesitamos gente como Lagos que mezcla una suerte de un carácter vigoroso con una gran capacidad de hacer, ¿ya? El carácter vigoroso para reponer el orden, que es una gran anhelo ciudadano, y dos, el de hacer porque la gente entiende que hay muchas tareas pendientes. Entonces, claro, pero él ya está hoy día retirado y bueno. Oye, Ricardo, tú escribiste este artículo que se llama muy interesante, Los desafíos de la nueva oposición. En marzo, en otra entrevista que hiciste por ahí, lo recordaste, que en marzo de 1974, menos de un año después del golpe, hubo un grupo de personas del mundo socialista que hicieron una reflexión autocrítica muy profunda, que fue clave y que tiene que ver con el tema de la renovación socialista, etcétera, para que tuviéramos la transición que tuvimos, ¿no es cierto? No exactamente ese esfuerzo, porque hubo dos. No, sí entiendo. El de la renovación fue en los años 80. Sí, eso es los 80. Y fue más centroeuropeo que esta otra en donde se apuntaba más bien a los factores de la disciplina política y la necesidad de una conducción que tuviera una orientación. De la soledad de Allende en el poder. Claro, de que en definitiva la posibilidad de conseguir éxito en un proyecto político tiene algunos fundamentos muy elementales, como es la lealtad respecto a un proyecto, como es la disciplina de los actores en relación a propósitos de largo plazo, ese tipo de consideraciones. Eso fue la del 74, y luego la de los 80 tenía que ver con la discusión sobre el marxismo y la compatibilidad entre socialismo y democrático, tema que ya estaba planteado en la vía chilena, etcétera. Oye, Ricardo, a ver, la pregunta que te iba a hacer, pero estas dos reflexiones fueron importantes, o sea, son reflexiones autocríticas. Sí. Para lo que viene, tú lo dices de alguna manera, para poder hacer una oposición que permita que esta izquierda, en el sentido más amplio, no voy a hablar solo de la centroizquierda, la izquierda se lo llama el progresismo, no sé si te gusta esa expresión, como el paraguas de todo aquello, bueno, llamémosle el progresismo, ¿ya? Transitoriamente, ¿ya? Sí. Puede ser una alternativa, hay que hacer revisiones profundas, creo que siempre ocurre. O sea, el hecho de que se le esté entregando en 2 días más la banda presidencial a quien representa la polaridad completa de un proceso que partió siendo un proyecto de cambio, casi para algunos refundacional, etcétera, me imagino que implica una reflexión. ¿Hay una disposición dentro de la izquierda, dentro del Partido Socialista? ¿Se está haciendo esta reflexión? ¿Qué reflexión se ha hecho? Porque la izquierda ha sufrido derrotas electorales importantes. Tú, que sabes de política, son derrotas que no son soslayables o mirables en menos, ¿no es cierto? Desde la derrota del plebiscito, después la derrota, cuando los republicanos ganan las elecciones de consejeros para el Consejo Constituyente, que también terminó en un fracaso, y luego la derrota presidencial, en donde la izquierda en su conjunto en la primera vuelta saca menos votos que la extrema derecha, 27 contra 38. Hablemos un poco de eso. Sí, mira, yo sitúo la reflexión en 2 dimensiones. La primera es que enfrente de grandes
digamos, asuntos que motivaron la intención de voto de los chilenos, como fueron la apelación, el interés por el orden y el desafío que nos planteaba tanto la migración como la seguridad ciudadana, no fuimos capaces de conectar con esa preocupación, ¿ya? Esto es algo que no está solo situado en el terreno de la acción gubernamental, sino también tiene que ver con tu discurso, con tu narrativa, con tu relato. ¿Eso le ha pasado a la izquierda en todo el mundo de alguna manera? El tema de la migración es un tema dificilísimo para la izquierda en todo el mundo, para la izquierda en el sentido más amplio, para la socialdemocracia, incluso para fuerzas, digamos, situadas en el terreno del humanismo cristiano, es un gran problema, el tema de la migración es un gran problema. Y al mismo tiempo, por el otro lado, el tema de la migración es un gran campo de batalla de las extremas derechas en todo el mundo también, ¿ya? Y es un tema que si uno lo mira con la profundidad que amerita, que merece, es un tema muy complejo, porque una cosa es discutir la migración puedo decírtelo, en Holanda, y otra cosa es discutir la migración en países pobres. O sea, son dos realidades muy distintas. Ese es un tema. Y la otra conversación es que nosotros estamos viviendo un periodo de cambio. No quiero hacer un cliché con esto, porque siempre estamos viviendo un periodo de cambio, pero lo de hoy día es otra cosa, de otra naturaleza. Es una transformación con efectos muy grandes en un aspecto que es el corazón del pensamiento progresista, digámosle, de los últimos siglo y medio, que es el mundo del trabajo. Ese mundo del trabajo está absolutamente conmovido por la incorporación masiva de tecnologías que automatizan. Y por otro lado, existe, a propósito de esta misma revolución tecnológica, una cierta propensión al emprendimiento, ya a hacerse cargo de proyectos propios, tuyos, que opera en un campo de mucha desigualdad, en un campo de muchas inequidades entre aquel emprendedor pequeños emprendedores, grandes emprendedores. Y muy grandes emprendedores. Entonces, yo creo pero lo segundo genera una nueva estratificación social, genera una nueva estructura de la sociedad, y los que tienen la obligación de pensar la política en serio tienen que mirar cómo está organizada la sociedad desde el punto de vista de las cuestiones que les son principales. Hay una preocupación por la subjetividad, el primer tema, los temores, los miedos, etcétera, etcétera, etcétera. La otredad que significa el migrante, la inseguridad ciudadana, que es percepción y al mismo tiempo materialidad, porque no hay una percepción de inseguridad en Chile que no cede frente a datos duros, que de una percepción de caída de la tasa de homicidio, incluso robos mayores, ¿ya? Entonces, y el otro es el objetivo, es decir, de qué están compuestas estas sociedades, qué hacen las personas que habitan en ellas. Eso es un desafío, los dos son desafíos intelectuales súper complejos. Desafíos intelectuales para la izquierda en el mundo, y también para la izquierda en local, Chile. Sí, ¿alguien está pensando eso en el mundo intelectual? En serio. Yo creo que va a tener que construirse un campo de elaboración intelectual. Ha habido un esfuerzo por imaginar la nueva sociedad y una serie de intelectuales muy interesantes en Chile que han hecho un aporte. Katia Araujo, extraordinaria. Es un trabajo análisis social micro, muy potente. Mucho trabajo de campo. El profesor Juan Pablo Luna también hace cosas súper interesantes. Yo veo que en muchos lo que se llaman los famosos grupos milenios hay investigaciones de los estudios sobre cohesión social. El PNUD ha hecho investigaciones. Hay un campo de reflexión. Sobre lo segundo menos, ¿ya? Sobre el efecto de la transformación de la estratificación social a propósito de la incorporación, pero no masiva, sino que definitiva de las nuevas tecnologías. Eso falta mucho por Estaba hacer. Leyendo ayer o anteayer que por el grupo Vox, un grupo más de extrema derecha en España, está ganando mucha fuerza entre los jóvenes, pero también está entrando y tomándose las banderas que eran antiguamente de la izquierda, ¿no? El tema del empleo, el tema de la inseguridad social, el tema de la fragilidad social, etcétera. O sea, y en Francia uno ve que los antiguos bastiones que eran de los bolsones de votos del Partido Comunista francés los ha tomado el Frente Nacional. Entonces, aquí todavía eso no ha ocurrido completamente, pero tenemos grupos como el PDG que también podrían entrar y quitarle a la izquierda.
¿Qué pasa con pero eso? La diferencia es la siguiente. Yo creo que Vox es una fuerza política conservadora. ¿Ya? Entonces, eso lo hace, digamos, particularmente peligroso. Es decir, no es una... Es decir, está bien, ellos están en contra de los migrantes, etcétera, etcétera. Y ellos tienen fuerza... Particularmente ellos han tenido fuerza entre los jóvenes, no entre las jóvenes. ¿Ya? Entre los jóvenes. Los jóvenes, no las jóvenes. Ya. Porque al ser un discurso conservador y al ser España, de acuerdo a todas las clasificaciones, una sociedad más secular, más que hay en el mundo, eso tiene una complejidad. ¿Ya? Es una complejidad, o sea, un discurso concentrado digamos, en la visión tradicional de familia pega poco con una sociedad que es como la española, que lo conoce. Entonces, digo, y el caso de Francia, esto da bastantes vueltas, porque de nuevo ha surgido una izquierda en Francia. Mélenchon. Pero no solo Mélenchon, el Partido Socialista que estaba prácticamente desaparecido, todos dan por muerto. Volvió, está volviendo, etcétera, porque también de alguna manera hay una cierta conversación que pretende escaparse de los bordes extremos y tratar de instalar un discurso con digamos, en un campo de posibilidades, o sea, que tú no solo seas capaz de constatar dudas o grandes preguntas de la sociedad, sino que seas capaz de darle respuesta. Eso es algo que vamos a tener que ver a partir de 48 horas más en Chile, el día jueves en la mañana, cuando se acabe la migración y los problemas de seguridad. Ya, sí, lo dice definir. Claro, porque hubo promesa, hay expectativas. Pero ¿cuál va a ser la tarea de la oposición? En tu columna tú dices, la tarea de la oposición no es obstrucción, sino la reconstrucción de una alternativa de gobierno. Esa idea está en toda la izquierda. Está también en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, está más en el Partido Socialista. ¿Y cómo la ves, yo creo esa que oposición? Es que lo mío no tiene nada ingenioso. Es decir, yo no encuentro... O sea, la oposición que simplemente... A ver, hay una tarea muy importante de esta oposición que se inaugura a propósito de lo que ocurre el día miércoles a mediodía, ¿ya? Que es una que tiene que ser muy fiscalizadora del cumplimiento de las promesas. ¿Y por qué lo digo? No lo digo bueno, por toda ser, oposición por ser, tiene claro, que hacerlo, sí, pero no lo digo solo por ser catete, porque yo estoy muy convencido de varios de los problemas que se enunciaron por parte del presidente Kast en la campaña. Son problemas que tienen soluciones muy difíciles, ¿ya? Entonces, ser riguroso en la calificación del progreso de esta y separar mucho esto de lo que puede hacer humo comunicacional respecto a acciones que concretamente tiendan a resolver los problemas, me parece algo muy esencial. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero dejar sentado como visión política personal es que estos problemas requieren acuerdos. Estos problemas no son susceptibles de ser resueltos solo por una parte de la fragmentadísima política chilena, ¿ya? Fragmentadísima, ¿ya? Entonces, por eso me importa tanto ese rol, ¿ya? Hay un otro rol que tiene que ver, a mi juicio, con el hecho de que no creo que sea razonable lo que trató de hacerse la semana pasada, en el fondo, de armar una adversalidad entre lo entrante y lo saliente. Porque a mi juicio, no toda obra humana es perfectible, no diría en forma de este tipo una frase de esa naturaleza, ¿no? Digo, pero en el gobierno que sale, en este gobierno concreto, hay cuestiones que van y caminan en la dirección correcta, ¿ya? Y otras que claramente no caminaron en la dirección correcta, sino tendríamos otros resultados, ¿no? Claro, porque, y de esa manera, porque el resultado es bien potente, o sea... Por eso digo, o sea, el resultado, claro, pero tú no puedes, por tanto, a propósito de una acción o una política estrictamente comunicacional, intentar decir que todo lo malo que ocurre en Chile es culpa del gobierno pasado. No, porque algunas de esas cosas enfatizan dimensiones de problemas estructurales del país, y eso es muy importante. Hubo una oposición al gobierno de Piñera II que sí usó esa política adversarial, claro, y que estuvieron a punto de tumbarlo, digamos. Entonces, uno dice... Te lo he escuchado decir varias veces. Esa oposición, porque una cosa es ser opositor y otra cosa es que tumbar un gobierno. Yo creo que con la actual oposición no hay ninguna posibilidad que eso ocurra. ¿Por qué? Eso es interesante. Porque hay muchos temores y muchos analistas que dicen... Yo creo que hay la idea de que nosotros tenemos que resolver los problemas en los márgenes y en los bordes de la legalidad democrática
como un imperativo que tiene un valor en sí mismo. O sea, las democracias en todo el mundo están súper amenazadas, sumamente. Gobernar se ha transformado en algo muy difícil, aquí donde sea. Sí. ¿Ya? Entonces, tomando conciencia, tercero, que los países necesitan instituciones fuertes si quieren caminar de alguna manera que otorgue, digamos, certeza y beneficios y progreso a la gente, a los habitantes, a los ciudadanos, a los contribuyentes, ¿no? Entonces yo creo que esa convicción yo la veo muy fuerte, y la veo fuerte en Boris también, que es importante que la tenga, la vi fuerte en Jara durante la campaña, bueno, para qué decir, así que no, y la presencia parlamentaria del sector del socialismo democrático tiene esa convicción muy fuerte y es importante en el Senado, muy importante, muy importante, y en la Cámara. Entonces, creo que por decir, el dibujo del cuadro de la oposición con que se va a enfrentar Kast, yo creo que depende mucho de su agenda. Y depende mucho de su actitud. Si él lo que quiere hacer es simplemente estar en una política confrontacional, de adversalidad, etcétera, etcétera, yo creo que, porque lo que pasa es que tú te das cuenta que el hermano mayor ordena bastante el discurso, y si eso hipotéticamente funciona en algunos casos... ¿Tú, el hermano mayor, te refieres a...? Sí, al que invitó a su chalet, como se... Sí, tremendo, esa escena es brutal, sí. brutal. Bueno, entonces, oye, pero espérate, ok, sí. Ahora... El Partido Socialista se le ha dicho, o al Partido Socialismo Democrático, que de alguna manera fue humillado por los jóvenes de Frente Amplio, por estos hijos rebeldes, actuó con complejo ante ello, con culpa. Sí. Se le ha hecho un psicoanálisis de esa izquierda, que no ha logrado liberarse como para poder plantarse con autoridad política y con visión política propia. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿No? Que pasó un poquito eso, ¿no? Yo creo que, obviamente hubo el intento de lo que llaman los italianos un sorpaso, ¿no? Ya, de un golpe que... Ya, pero eso no ocurrió. No ocurrió. La realidad del Parlamento, que donde se expresan las correlaciones de fuerza en democracia, desmiente categóricamente que ello se ocurrió. Y en materia de narrativa, yo tengo la sensación de que el discurso progresista se tiene hoy día en boca de todos los que lo expresan, con excepciones excepcionalísimas, ¿ya? Un tinte de un proyecto de transformaciones gradualista, reformista, muy respetuoso de las instituciones, que cree firmemente en la alternancia al poder, que cree firmemente en la libertad de la crítica, etcétera, y que se siente de alguna manera también, en el caso de algunos de estos valores, que son valores, digámoslo claramente, liberales, ya amenazados por una extrema derecha que no cree en estos valores liberales. Entonces, a mi juicio, eso es la dinámica que está ocurriendo. Ahora, todo esto está definitivamente por verse, vamos a ver qué ocurre, pero además te quiero decir que el cambio de la estructura social también incide en el hecho que los actores, el sujeto histórico, por decirlo en términos del lenguaje tradicional, está, digamos, un poco vaporoso, está líquido, ¿ya? Todos los óleos se desvanecen en el aire. Así es. Como dijo el gran maestro. Entonces, lo que estamos por ver es cómo tú construyes desde el lugar de esta sociedad, con sus actuales tensiones y conflictos, una cierta opción. Y, insisto, muy definido por la agenda del futuro presidente. Max Colodoro tiene la tesis, en este mismo programa la dijo, de que a la izquierda le costó aceptar que la derecha gobernara, que parece que una cosa casi infantil, pues supone que la democracia tiene que haber alternancia, que siempre le ha costado mucho. ¿Pero cuándo fue eso? No, le costó la primera vez, que hay una izquierda que en su imaginario o en su imaginación imaginaba que siempre iba a ser gobierno, una cosa así, ¿no? Y cuando pero eso llega no es un pensamiento... en la tradición política chilena, la única fuerza política que advirtió que iba a gobernar 30 años fue la democracia cristiana en 1964. Yo no he escuchado ni a la derecha ni a la izquierda decir una cosa de esa naturaleza. Distinto que hubiese un discurso
radical que sostuviera otra tesis. Pero sobre todo eso se vio, yo creo, en el segundo gobierno de Piñera. Es decir, donde de alguna manera yo creo que pocas veces se ha maltratado tanto a un presidente constitucional. Y creo que va a estar de acuerdo conmigo. Y que mirado con distancia, alguna autocrítica hay que hacer. Hizo su equipo de gobierno, hizo un fuerte, eso estamos claros. Como dicen los mexicanos, le puso ganitas al descrédito. Hay la cantidad de frases célebres, de política equivocada, la propia crisis del metro. Bueno, todo eso habla de que hubo una gestión... Pero ¿pudo hacerlo mejor la izquierda en ese contexto del estallido, en cómo estaba el país en ese momento? ¿Pudo haberlo hecho mejor de lo que lo hizo o no? ¿Hay una mirada reflexiva de eso? Es que es importante porque es que importante para mirar hacia adelante, ¿no es cierto? Es evidente que en el ciclo que parte con el estallido, que concluye con la noche de la derrota de la convención, de la propuesta de convención constitucional, hay un continuo que en la instalación del propio, la elección de Boric, la instalación de su propio gobierno, hay un continuo que tiene sus complejidades que deben ser observadas autocríticamente. Es obvio aquello, obvio. Y es obvio que algunas de las tesis básicas de que las grandes movilizaciones por amplias que sean, si no tienen un núcleo de conducción que las politice en el contexto del funcionamiento democrático, están destinadas al fracaso. ¿Ya? A lo más que pueden llegar a hacer es constituir un momento de caos. En Chile eso se concluyó porque el sistema político decidió construir una nueva constitución, hacer una nueva constitución, cosa que, mirada desde el día de hoy, fue una genialidad compartida, ¿ya? Por Piñera, su equipo, una parte de la oposición y Gabriel Boric. Sí, eso estoy de acuerdo completamente. Lo último, ¿cómo ves al Partido Socialista de aquí en adelante en lo que viene? A ver, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, no sé cómo es la realidad del voto juvenil del Partido Socialista, un partido muy importante, dijimos, en la historia de Chile. ¿Qué rol va a jugar específicamente o debe jugar el Partido Socialista en los próximos años que vienen? Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacerse cargo de estos desafíos que yo he enunciado con más pasión que nadie, porque de alguna manera el ser un factor de continuidad histórica y que tenga y porte esta tarea y esta responsabilidad de ser el que puede articular una oposición consistente, que se dé en los marcos de esta regla del juego que hemos hablado, que compartimos. A mí me parece que es su tarea y yo creo que tiene una fuerte disposición. De partida me invitaron a fines de enero. Este año se va a hacer una conferencia de programa del Partido Socialista donde se va a hacer una rediscusión, una modernización y una actualización de sus tesis principales, tomando como referencia el programa, para que tú veas lo que pesa en el tiempo, que escribió Eugenio González. Eugenio González, mítico personaje, que si tú lo ves, gran personaje. Claro, está más actual que nunca. Entonces están en eso, me parece bien, me parece bien. Y los grupos parlamentarios van a ser, a mi juicio, unos jugadores relevantes y muy interesantes de seguir. Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas visitado este pequeño jardín al fin del mundo a conversar conmigo esta tarde. Fue un gusto conversar contigo. Y compartir este momento de admiración común por Bukowski. Y por Eugenio González y por Benninger. Y ya nos pasamos la hora fuertemente en la tanda. Nos entusiasmamos en la conversación política con Ricardo Solari, que siempre es interesante conversar con él. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Van Jardín.